¿Qué pasa? Si lo que mal empieza, mal acaba, entonces lo que bien empieza terminará siendo un rotundo éxito. Y si bien es cierto que todavía no conocemos cómo será el final del sci-fi y ni tan siquiera si lo habrá, lo que sí podemos asegurar es que el maravilloso legado que Mary Shelley dejó ha sido relevado con mucho cariño, ciencia, especulación y literatura por quienes vinieron después. Hoy vamos a hacer un recorrido por el siglo XIX a través de 5 exponentes imprescindibles para conocer por qué y cómo el sci-fi ha llegado a convertirse en el género tan amado, respetado y consolidado que es hoy. Si quieres conocer a estos 5 titanes colosales y el legado que dejaron en el sci-fi para siempre, quédate que esto despega ya. Pero espera. Antes déjame que te recuerde una cosita. Al igual que hemos comentado en otros vídeos, toda la información que vamos a hablar es la que yo necesito como inspiración para la posterior creación de En las montañas de Aqueoro, el videojuego que Stack de Pile y yo estamos haciendo. Así que si crees que me he dejado algo o que no he profundizado lo suficiente en un tema que tú consideras interesante, déjamelo en comentarios y tenemos una charlita sobre ello. Y ahora sí, vamos al lío. Como en este canal somos gente guapa y lista, Yo que soy tan guapa y artista. hay varias cosas que ya tenemos bastante claras sobre el sci-fi, como que debe abordar lo fantástico, lo realista y lo especulativo. Gracias, Jean-Claude, por el chivatazo. Que la crítica social es uno de los temas por excelencia de este género y que un buen relato de ciencia ficción debe despertar emociones. Pero como también somos gente humilde, vamos a reconocer que hay cosas que todavía no conocemos. O bueno, cosas que al menos en este canal no hemos hablado. Como por ejemplo, que la movilización y la libertad fueron 2 términos esenciales en la construcción de este género. Y para entender el porqué de esta afirmación, vamos a darnos un chapuzón refrescante que buena falta nos hace en el contexto de estos 2 términos. Y para comprobar que lo que te estoy contando es tan real como la vida misma, vamos a utilizar a 5 titanes colosales, es decir, a 5 exponentes del sci-fi que llevaron el género al siguiente nivel. Vale, tenemos claro que estamos en el contexto histórico en el que Frankenstein ya ha visto la luz y lo ha petado que te cagas. O sea, que nos encontramos en el siglo XIX. En este siglo, y especialmente en su segunda mitad, tenemos una literatura predominante, y es la que está sustentada por el capitalismo burgués. Y esto va a tener bastantes consecuencias sobre los 2 términos que acabamos de nombrar, la movilización y la libertad. En cuanto a la libertad, estamos en un momento histórico en el que el individualismo y la libertad personal empiezan a tener bastante importancia. Entre las diferentes formas de libertad que comienzan a experimentarse, puede que la más importante sea la libertad económica. Y por ello, la gente de esta época no quiere sentirse libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. No, lo que quieren es sentirse libre como el dinerito que circula libremente por sus vidas. Y es que la libre circulación económica es la máxima representación de la revolución industrial. Bueno, vamos a aclarar que esto lo estamos mirando con ojitos de burgueses y burguesas, porque no es oro todo lo que reluce, y nunca mejor dicho. En fin, que lo que se busca es despojarse de la clase social, de la ubicación y de la historia para poder, pues eso, ser libre. Pero, y es que siempre tiene que haber un pero, la literatura mainstream, de la que acabamos de hablar, que es la literatura realista, no se va a librar tan fácilmente de todo este legado. La persona, o sea, el individuo, se encuentra muy atado por valores y estructuras sociales bastante moralistas como son la honra y la familia. Por ejemplo, si los protas de una novela decidían pegarse un viajecito por ahí, siempre tenían que acabar volviendo al hogar, al seno familiar y estar ahí todos bien arrejuntados y bien pegadicos unos con otros. Vamos, que el viaje no importa una y lo realmente importante es la trama y, por supuesto, los dramas que ocurran durante este viaje. Y es que este tipo de viaje es tan común que hasta tiene un nombre: flaneur.
que los franceses le ponen nombres muy rimbombantes a todo, pero esto al final lo que significa es paseante o deambulante. Flâner significa pasear sin rumbo fijo, sin ningún objetivo, simplemente por el hecho de callejear, de darte un paseíto por la ciudad. Así que en este peculiar y, por qué no decirlo, un pelín manido contexto, el sci-fi se pone modo Popeye y viene a arrasar con todo. Vamos, que aporta un nuevo rumbo y alcance a este tipo de flanerismo del que estamos hablando. Con esto el sci-fi lo que busca es, por supuesto, la reafirmación de la libertad existencial de la que ya hemos hablado antes. Y dejando ya explicadita la libertad, vamos a pasar al término de la movilización, que fue, sin duda alguna, el motor de la revolución industrial. Pero, ¿qué es esto de la movilización? Pues bien, en palabras de Charles Taylor es, ni más ni menos, que el proceso mediante el que las personas son persuadidas, empujadas y arrastradas hacia nuevas formas de sociedad, no solo en la realidad, sino también en el imaginario colectivo. Y como no, el sci-fi que está modo Thalía arrasando por la vida, se abre paso y hace suyo este concepto y además le añade unos toquecitos de reflexión nihilista y de filosofía existencialista. Y ya que se pone a hacer esto, lo va a hacer de la forma más colosal y dramática que le sea posible. O sea, que va a movilizar todos los recursos sociales que pueda a través de proyectos de construcción, de artefactos y de sociedades tan ambiciosas como colosales. Y bueno, el sci-fi, como ya sabemos, es muy innovador y todo lo que tú quieras, pero esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Si echamos un poquito la vista atrás, podemos fijarnos, por ejemplo, en las cruzadas, donde ya hemos visto estas movilizaciones ingentes de personas, de energía social, en fin, de mover a una población entera hacia un objetivo concreto. Pero la diferencia es que en aquel momento existía un telón de fondo que era súper firme y que no había manera de moverlo, y era la monarquía y la religión. Pero como acabamos de comprobar, en el momento que el sci-fi ya tiene un auge importante, también lo tiene la filosofía nihilista y estas reflexiones existencialistas que ponen un poco en jaque el sistema de creencias y el sistema social en general. Así que toda esta movilización tendrá unas consecuencias bastante diferentes a las que ya ha habido en momentos anteriores de la historia. Llegados a este punto, la ciencia y la tecnología se habían expandido como nunca antes, creando el entorno perfecto para que escritores y escritoras desarrollaran su especulación e imaginación casi sin límites. Así que venga, con el contexto ya bien clarito, y bueno, si te han quedado dudas, las puedes poner en comentarios. Vamos a conocer a esos 5 titanes cuyos puntos fuertes cambiaron el rumbo del sci-fi para siempre y crearon parte de los subgéneros que hoy en día tiene el género. Venga, vamos a conocerlos. Edgar Allan Poe. La especulación sublime. Poe fue un maestro, o casi más bien un mago de las palabras, de la creación de un ambiente tan siniestro como conocido, y de algún modo extraño y acogedor. Era capaz de fusionar temas que a priori chocaban tanto como el agua y el aceite, pero él, con su pluma mágica, era capaz de fusionarlos de una manera que fueran solo uno y que te volasen la cabeza. Por ejemplo, a través de postulados filosóficos y científicos fue capaz de aunar el materialismo e idealismo, que son efectivamente opuestos. Y es que en sus obras se cuestiona el método científico y también se habla sobre filosofía, sobre viajes espaciales, sobre universos paralelos, alienígenas y viajes en el tiempo. Vamos, que no se ha dejado un tema por tratar el bueno de Poe. Y es que ¿cómo no le vamos a considerar un mago si fue capaz de ser a la vez uno de los exponentes más importantes del gótico, mientras también ha sido uno de los más importantes del sci-fi? Otra vez, 2 géneros que a priori parecen contradictorios. De hecho, gracias a esta maravillosa y mágica fusión, sentó las bases tanto del horror cósmico como del sci-fi más tecnológico, aunque no lo parezca, siendo el profesor Miyagi de los mismísimos H.P. Lovecraft y Julio Verne. Y ojo, que esto no lo digo yo, que esto lo podemos comprobar todos y todas con nuestros preciosos ojitos viendo las siguientes novelas. Por un lado tenemos la narración de Arthur Gordon Pym, la cual es ni más ni menos que la precuela de En las montañas de la locura, en la que Lovecraft continúa
el relato donde lo dejó Poe. Y por otro lado tenemos La Esfinge de los Hielos, con la que Verne se sintió bastante inspirado, decidiendo continuar esa estela. Pero ahora vamos con Verne, no quieras correr tanto. Sin embargo, pese a que Poe inspiró a estos dos grandes escritores, realmente su ópera prima sobre el sci-fi no es ninguna de las dos que acabamos de nombrar. Ese puesto honorífico queda reservado para La Conversación de Einer y Charmion, que no son Pokémon, pero tienen cosas muy interesantes que contarnos. Esta pedazo de obra es ni más ni menos que un relato apocalíptico post-mortem. Y resumiendo muy resumidamente, trata de cómo un cometa impacta contra la Tierra y cómo en este viajecito que se pega hasta nuestro querido planeta va consumiendo compuestos de los que está conformado el aire, haciendo que los seres humanos que habitan en la Tierra pasen por diferentes estados de ánimo, pasando por la alegría, el dolor y el delirio, haciendo que por momentos esta circunstancia les invite, o mejor dicho, les obligue a tener diferentes reflexiones sobre la vida de una forma bastante filosófica, pero también científica. Vamos, que al igual que vimos con Frankenstein, esta obra lo tiene todo, pero todo y todo, no dándonos otra opción que no sea la de considerar a Poe todo un mago de las palabras, un visionario y por supuesto un pionero en el arte de la especulación. Julio Verne. Rigor e imaginación tecnológica. Verne es sin duda un idealista, un enamorado de la ciencia de su época y un disfrutón de toda la tecnología que se estaba creando en esos años. Su leitmotiv es el descubrimiento y deleite tecnológicos. Y vamos, el chaval además acepta de buen grado todas las limitaciones que tiene lo conocido. Eso sí, eso no le impide ni un poquito poder fantasear con nuevos descubrimientos científicos y posibles aplicaciones tecnológicas de estos descubrimientos. Además de que no se rompe demasiado la cabeza con planteamientos filosóficos. Vamos, que a diferencia de Poe, no le va mucho el rollito de la especulación. De hecho, apenas recurriendo a la fantasía, ve la realidad como un puzzle en el que hay que encajar las piezas que faltan. Y si bien es cierto que no conoce esas piezas y tiene que inventárselas, lo hace en base al rigor científico y tecnológico ya conocido en su época. Vamos, que gracias a sus ganas de explorar la realidad y a esta forma tan pragmática que tiene el tío de ver las cosas, nace una serie de novelas que son sus viajes extraordinarios, dándonos a conocer lugares maravillosos como el mundo submarino en 20.000 leguas de viaje submarino, o la invisibilidad en el castillo de los Cárpatos, y también los viajes espaciales, por supuesto, en De la Tierra a la Luna, o el interior de la Tierra en el viaje al centro de la Tierra, y la tecnología aeronáutica en Robert el Conquistador. En todos ellos se observa claramente su optimismo, la grandeza con la que ve a todos los avances tecnológicos de su época. Vamos, que el tío era un poquito Mr. Wonderful, pero en vez de limitarse a escribir frases motivacionales en tacitas y calcetines, se cascó unas pedazos de novelas dignas de haber pasado a los anales de la historia. Eso sí, vamos a dejar claro una cosita sobre el querido Julio Verne, y es que esta felicidad flanderiana no le acompañó siempre. Y es más, como excepción que confirma la regla, podemos ver cómo trajo al mundo dos novelitas que son bastante más catastróficas de lo que nos gustaría pensar. Por un lado tenemos El Eterno Adán, que trata sobre cómo el fin del mundo y el desarrollo desmedido de la tecnología en la sociedad pues lleva al ser humano a cagarla un poquito. Y por otro lado tenemos París en el siglo XX, donde el tío prevé el futuro con tanto acierto que empezamos a dudar si su apellido realmente es Verne y no Nostradamus. Otra vez veo un futuro en el que la tecnología se ha desarrollado de una forma tan loca que hace vivir con ciertas comodidades a las personas de la sociedad de ese momento, pero también les hace bastante infelices. Y esta obra no solo es curiosa porque el tío haya sido capaz de tener el acierto para ver el futuro que no tienen los pitonisos y pitonisas de la tele, sino porque además su editorial, Hessel, no quiso publicársela. Es más, esta novela fue publicada de forma póstuma, pero póstuma y repóstuma. O sea, que no fue publicada hasta 1994, cuando fue encontrada. Así que aquí solo nos queda preguntarnos una cosa. ¿Se convirtió Julio Verne en el máximo exponente de la corte de Ned Flanders por elección o por obligación? Dejo la respuesta a tu criterio. Edward Bellamy. La conciencia social hecha bestseller. Probablemente
al señor Bellamy no lo conozcas, y es que como buen cantante que lo peta con su hit del verano y nunca más se vuelve a saber de él, pues este hizo lo propio, pero con la publicación de una novela de sci-fi. Looking Backward es un libro que se ha traducido a ni más ni menos que 20 idiomas, se ha copiado hasta la saciedad y habla sobre una utopía en la que se utiliza este recurso tan resinesco de mandar a la gente al futuro a través del sueño. En este caso, el protagonista se dirige hacia el año 2000, que aunque para nosotros es el pasado, era un futuro un poquito lejano para el autor. Pero eso sí, se queda en un lugar bastante conocido para él como es la ciudad de Boston. De hecho, siguiendo los pasos que se daban desde la antigüedad, como ya hemos visto en otros vídeos, Bellamy rescata la utopía clásica. Y es que se centra en la crítica social y punto. No le interesa la tecnología ni sus aplicaciones y sus ciencias son las sociales. Es más, influyó un poquito en el pensamiento marxista de la época, ya que su utopía, la que había planteado en esta novela, era socialista. Como estarás comprobando, el tío cosechó muchísimo éxito con una sola obra, entonces te estarás preguntando, ¿y por qué no siguió? Pues bueno, el caso es que sí lo hizo, pero lo que vino después, pues no gustó tanto, o sea que no tenía mucho más que ofrecer. Eso sí, a pesar de tener sus puntos débiles, como que el tío pues no era el mejor escritor y literato del mundo y que lo maravilloso no entraba entre sus planes, no podemos negar que el legado de Bellamy despertó la conciencia social gracias a la crítica y a los postulados políticos que planteaba, dejando un legado imborrable no solo en el sci-fi, sino en las sociedades venideras. Edgar Rice Burroughs. La difusión masiva de lo maravilloso. Este autor convirtió lo maravilloso en un fenómeno de masas, o sea, que llevó el sci-fi al mainstream a golpe de aventuras grandilocuentes y una literatura bastante pobre que plasmó, adivina dónde, en revistas de papel barato. Y bueno, se podría decir que la lió bastante, porque casi consigue la destrucción del sci-fi como género. De hecho, es a partir de este tipo de publicaciones cuando se empieza a denigrar al sci-fi considerándole un arte de segunda. Apelativo que, por cierto, se sigue tratando de desmontar, como habréis comprobado muchas veces, como personas a las que les fascina esto del sci-fi. Pero de esto hablaremos detenidamente en otro vídeo porque tiene tela, pero para rato. Hoy nos vamos a centrar en la contribución de este autor en el mundo del sci-fi, ya que por muy controvertida que sea, forma parte de la historia de este género y eso es algo que no podemos negar. Su primera novela fue Una princesa en Marte, que nació de la publicación de su relato Under the Moon of Mars, publicado en All Stories Magazine y que estuvo inspirado en su obsesión por las revistas pulp. Como cabe esperar, este relato fue tan leído como criticado. Y como ya hemos comentado, es el responsable de abrir una nueva corriente del sci-fi en la que predominan estos elementos: la acción trepidante, los lugares lejanos y exóticos, el sexo y la violencia. Vamos, que tiró por un camino igualico a los que hemos visto en los autores anteriores. Nótese la ironía. Aunque bueno, realmente algo parecido sí que hizo, sobre todo si nos fijamos en Poe. Y es que rescató temas y tropos del gótico. Aunque, en fin, no lo abordaron de una manera ni remotamente parecida. De hecho, este querido autor se centró en el tópico de damisela en apuros, algo que ya parecía superado, pero ya estamos comprobando que no. Y le dio una nueva versión, un 2.0, haciendo que aparecieran monstruos colosales que atacaban a chicas, a veces semidesnudas y otras veces no, pero desde luego que les colocaba como personitas indefensas y en apuros que tenían que ser salvadas por héroes cachas y maravillosos sin los que su vida no tendría sentido. En fin, nada más que añadir a este respecto. El progreso perseguía la obra de este hombre, pero al parecer él corría más rápido. Herbert George Wells, el padre de la ciencia ficción. Si podemos considerar a Mary Shelley la madre de la ciencia ficción, Wells es, sin duda, el padre de este género. De hecho, este ávido escritor y biólogo cogió la estela que Mary Shelley ya había sembrado con Frankenstein, así como la combinación de lo mejor de cada uno de sus predecesores. En él destacan su gran capacidad para la escritura, su crítica social y sus conocimientos en biología, ya que el tío tenía una carrera universitaria, pues eso, en biología. Y esta mezcla explosiva no fue siempre igual, sino que las cantidades de uno u otro elemento fueron variando a lo largo del tiempo. O sea, que el eje central de su obra
también fue variando. A modo de resumen muy resumido, podemos decir que la obra de Wells se divide en dos etapas. Por un lado tenemos la fábula científica y por el otro la crítica social y tecnológica. Por su parte, en la primera etapa lo que destaca es evidentemente la ciencia. Su preocupación es los límites del desarrollo tecnológico y su objetivo es concienciar a la peñita sobre este tema. En esta etapa es donde crea la máquina del tiempo, con la que rompe la tradición resinesca de los viajes en el tiempo a través del sueño, pero mantiene muy viva la tradición de copiar y callarse la boca. Y es que esta idea no fue original de Wells, sino del español Enrique Gaspar, quien años antes escribió El Acronópete. Pero bueno, para no ser injustos, diremos que estas máquinas no eran del todo similares, ya que hacían viajes en el tiempo, pero de forma diferente. Dejando de lado supuestos plagios aparte, vamos a reconocer que esta es una obra, pero una obra que te cagas. Wells con la máquina del tiempo viaja ni más ni menos que 800.000 años al futuro. Y por su forma de plantearlo, sabemos que para esto son necesarios conocimientos científicos que él tenía. Además, como no, y por supuesto, utiliza este escenario para hacer su crítica social. Pero espérate, porque Wells en esta etapa no trajo al mundo solo esta canónica obra, sino otras que también son bastante conocidas y bastante buenas, claro que sí. Como son La isla del Dr. Moreau y La guerra de los mundos. Y por otro lado, adentrándonos en esta segunda etapa de crítica social y tecnológica, nos encontramos pues eso, con un tema que ya hemos explorado con muchísimos otros autores y autoras, que es el de la crítica al desarrollo tecnológico sin fundamentos, sin ética que lo regule y sin control. Y es que además en esta etapa, con el modo crítico criticón bien activado, Wells deja de lado su rigor científico en pro de poder criticar, de analizar y de hacer pensar a la gente sobre este crecimiento desmedido que tanto le preocupaba. Y de aquí nacen obras como En los días del cometa y La guerra en el aire. Pero más allá de sus preferencias por las ciencias sociales o naturales a lo largo de su trayectoria, si algo podemos rescatar es que sus obras actúan como vehículos para transmitir verdades sobre la condición humana. Es decir, Wells siempre buscó y consiguió la reflexión sobre nuestras limitaciones, sobre nuestros comportamientos y sobre los posibles peligros que estos tenían si no nos parábamos precisamente eso, pues a pensar un poquito. Y bueno, después de este recorrido por la historia del siglo XIX con estos 5 titanes colosales, creo que nos ha quedado bastante claro un poco de qué iba el sci-fi del siglo XIX. Y habiendo terminado ya este paseíto, en las próximas entregas vamos a adentrarnos ya en el siglo XX, que es, pues bueno, el que más conocemos junto con, por supuesto, el siglo XXI, porque es en el que estamos ahora, y donde vamos a ver ciertas reminiscencias de todo esto que hemos recopilado en los vídeos anteriores. Y es que a veces adentrarse en la historia da un poquito de pereza, pero gente, es necesario, porque si no entendemos de dónde venimos, no conocemos hacia dónde vamos. Y a mí quedarme con dudas es algo que no me gusta nada. Así que nada, si crees que me he dejado algo o quieres profundizar más en temas que no hemos tocado, déjamelo en comentarios y hablamos sobre esto, porque ya sabes, estos son mis saberes, pero si los saberes vienen de vuelta, yo encantada de la vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. ¡Chao!